Este programa es clasificación B, apto para adolescentes y adultos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante. Hoy lunes 15 de abril, en este estudio, como cada semana, tenemos a un candidato y vamos a ver la semblanza. Lo único que les puedo decir es un exgobernador de Hidalgo, y hoy nos acompaña aquí en la entrevista con Cuadrante. Vamos a ver su semblanza. José Francisco Olvera Ruiz, nacido en Pachuca de Soto el 15 de junio de 1956. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad del Valle de México. Es un político miembro del Partido Revolucionario Institucional. Diputado del Congreso de Hidalgo por el Distrito número 1 del 1 de abril del 2002 al 31 de marzo del 2005. Fue presidente municipal de Pachuca del 2009 al 2010 y gobernador constitucional del Estado de Hidalgo en el periodo 2011 a 2016. Presidente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México del 18 de diciembre de 2017 al 29 de enero del 2020. Actualmente es candidato a diputado federal por el Distrito 6 de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Candidato José Francisco Olvera Ruiz, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca. Bienvenido. Alejandro, muchas gracias. Con el gusto de saludarte. Candidato, la pregunta obligada: ¿por qué regresar un exgobernador de Hidalgo? No habíamos visto desde hace mucho, salvo el caso por ahí de Murillo, que después de ser gobernadores regresan a pedir el voto. Pero en tu caso, ¿por qué regresar un exmandatario de Hidalgo a arriesgarse en una campaña? Y digo arriesgarse porque hoy la marca de Morena parece que está muy firme, muy fuerte, sigue teniendo ese permeo social. ¿Por qué regresar un exgobernador de Hidalgo a pedir el voto y a una diputación federal? Sí, tiene razón, Alejandro. No era lo usual, lo acostumbrado. La mentalidad o la regla no escrita, porque en el PRI había muchas reglas no escritas que se cuidaban, se respetaban. Pues es que un gobernador que salía se retiraba incluso del Estado y generalmente, al menos en el mismo Estado, ya no hacía trabajo político. Sin embargo, los escenarios cambiaron rotundamente. Esto se hacía para respetar al gobernador que estaba en turno, que generalmente era del mismo partido. Y como subsecuentemente seguía... Era una cortesía, siguió habiendo gobernadores priistas, eso se mantenía. Pero cambiaron las reglas. Por un lado, y lo digo con claridad, el gobernador que me sucedió, pues realmente no atendió al partido. Él siempre dijo que él había ganado, que el partido no lo había ayudado, entonces lo empezó a hacer a un lado, las estructuras las pulverizó, las maltrató, no les dio la atención correcta, y entonces empezó a bajarle mucho la fuerza a lo que teníamos como organización del partido. Y finalmente, en el 2022 se pierde la gubernatura, entra otro régimen, otro partido, y entonces esas reglas, pues de entrada, quedan de lado. Pero no obstante esto, también se presentó el hecho de que algunos compañeros renuncian al partido, se van, la dirigencia en pleno suelta al partido, presidentes municipales. Entonces hoy queda un vacío absoluto. Nuestros compañeros, los priistas, los cuadros, la gente que quiere seguir en el partido haciendo política, pues no encontraban una forma de organización. Hay un esfuerzo que está haciendo Alejandro Moreno, presidente nacional, y Marco Mendoza por reestructurar el partido, pero bueno,
con miras a la elección ya es muy difícil armar el partido, campaña, candidaturas, siempre de las candidaturas, sobre todo las municipales, quedan algunos sentimientos, aunque sea un partido chico, entonces se genera un gran vacío. Entonces, primero eso me llamó la atención, muchos amigos me decían, oye, pues no hay quien nos ayude, quien nos organice, quien nos delinea, y por otro lado, en el término general se dice que para garantizar la estabilidad del país, los analistas, lo lógico, la reflexión es que debe haber equilibrio en las cámaras, la de diputados y la de senadores del Congreso de la Unión. Y que lo ideal es que se junten una buena cantidad de diputados del lado del frente nuestro, del que armamos como oposición, pero lo cual se suena lógico, es razonable, pero para que haya más candidatos se necesita votos. Y si no vienes a la tierra a juntar los votos, pues ¿cómo aseguras que tengas más diputados allá, no? Entonces son las razones. Por un lado, a nivel de partido hay un vacío que había que ayudar a llenar, con la coordinación de Marco Mendoza, de Carolina Vigiano, hay que llenar ese vacío, lo estamos intentando. Ayudamos en la operación política, ayudamos en todo lo interno del partido, en lo particular de los 6 municipios que le corresponden al 6º distrito, así lo estoy haciendo. Y bueno, sí creo que es un acto de responsabilidad, de congruencia con lo que hemos vivido, venir por los votos. Si el partido nuestro estuviera en el poder, tendrías que ser respetuoso de quien marca los lineamientos. Como bien lo comentabas, en su momento Jesús Murillo fue candidato, pero estábamos en el poder, fue no solo aceptado, invitado por el propio gobernador a que tomara parte, y aunque aquí en Hidalgo llevábamos ventaja, bueno, el escenario no era fácil a nivel nacional, y esa es la razón. Quiero ayudar hacia adentro de mi partido para que recupere y se reorganice, y desde luego quiero ayudar al país en la Cámara de Diputados. Oye, en ese acto de responsabilidad que tú le mencionas, parece que no se respetan las jerarquías. ¿A qué me refiero? Tú ya fuiste alcalde, tú ya pasaste por el comité municipal del PRI, fuiste diputado local, ya fuiste gobernador, digo, es la cúspide de tu carrera, pero has picado piedra desde hace muchísimos años, la gente te reconoce como esa parte, y hoy pareciera que vuelves a picar piedra. ¿Qué no se supone que Paco Olvera, respetando esa jerarquía de exgobernador, tendría que ir por lo menos en las pluris? Y las pluris, me refiero a que vemos que hoy gente que está apareciendo en las pluris no tiene la trayectoria que tú tienes. Y quizá pues no vas a ser plurinominal a diputado local, ¿verdad? Pero ¿qué te genera, por ejemplo, que gente que no tiene tu trayectoria, que no tiene las tablas, como Marco Mendoza, el propio Marco Mendoza, Montserrat, que ya fue diputada, y que los priistas han cuestionado su trabajo, hoy aparezcan en las pluris nuevamente? ¿No es una falta de respeto a la militancia con trayectoria, en este caso para personajes como tú? Podemos analizarlo desde varios puntos de vista y tiene sus bemoles. A ver, primero veamos mi caso. Por supuesto que cualquiera de nosotros se sentiría muy cómodo que te manden en la lista pluri. Y hablando de 2 personajes, que es Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, ellos forman la dirigencia nacional. Hay una regla no escrita dentro del partido, algo que es necesario, es que la dirigencia hoy ocupe espacios en la Cámara. Bueno, si ganamos la presidencia, seguramente Xochitl les va a invitar a algún espacio en el Poder Ejecutivo Federal, pero de no ser así, es hasta necesario que la dirigencia, que se desgasta, que organiza, que también tiene problemas internos, con las decisiones que no comparten muchos, hay golpeteo. Entonces es importante hasta arropar a nuestra dirigencia nacional. Pero hay quienes coincidimos con que Alejandro y Carolina deben ir a las cámaras por la vía pluri. Eso es pensando en la dirigencia nacional. En lo local, por supuesto que pasa por la cabeza esa posibilidad. Sin embargo, hoy que ando en tierra, he encontrado algo en el priismo primero y luego en la gente. La gente cree que sí vengo a ayudar al partido, que sí vengo a hacer partido,
a recuperar la presencia vía votos. Me cree más si solo vengo por la Diputación de por una candidatura de mayoría. Que podría ser por las dos vías, ¿no? Que si anduviera en las dos, porque si vas en las dos, pues andas flotando de muertito. Y aunque hagas un trabajo serio, la gente como que cree y no cree que vengas a de veras. En mi caso ha sido la ventaja. La gente me ve serio, porque además no falta un día a hacer trabajo, a hacer campaña. Procuro llegar a tiempo, no he suspendido ningún evento porque hoy no llegué, o sea, he procurado ser ordenado. Llevamos muy en serio esta campaña. Toda la gente está contenta porque dice, hay que ganar para que tú ganes y para que recuperemos. Órale, vamos a echarle ganas. La gente se entusiasma, se incorpora con más conciencia si solo me ve por tierra. Entonces ha sido una ventaja. Candidato, si me lo permites, vamos a nuestro primer corte comercial. Regresamos con la entrevista. Está en el estudio José Francisco Olvera Ruiz, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca. Regresamos. Gracias Pachuca por el super éxito. Showtime presenta Tiani Espectacular. Continúa la promoción, todos al 2x1. Boletos en arema.mx y en taquillas de Tiani junto a Plaza Patio. Domingo 21 de abril, último día en Pachuca de la magia de Tiani. Chantel Salón. Celebrando 56 años de belleza, permaneciendo a la vanguardia y complaciendo a nuestros clientes con servicios profesionales. Ofreciendo confianza en un espacio confortable. Ven y conócenos. Marcos y Molduras Lucio, enmarca tus recuerdos con estilo. Molduras en madera cubiertas en hoja de oro y plata, pino, banax y poliuretano. Variedad en bastidores para retirar lienzos, vidrios antirreflejante y normal. 30 años de experiencia. Trabajos urgentes el mismo día. Marcos y Molduras Lucio. En Maximum Colchones creamos sueños a tu medida. Descubre la perfección del descanso con nuestros colchones personalizados, diseñados para adaptarse a ti. La comodidad se ajusta a tu estilo de vida. Tecnología innovadora, materiales de primera calidad y la garantía de un sueño reparador. Transforma tu descanso con Maximum Colchones, donde cada colchón es único como tú. Visita nuestra tienda hoy en Río Tamazula 225, Colonia Iste, y comienza a soñar en grande. Maximum Colchones, el arte del descanso. Regresamos a la entrevista en Cuadrante. Estamos platicando con el candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca, José Francisco Olvera Ruiz. Les agradecemos a toda la gente que se está conectando a través de las transmisiones en Canal 10 y en las redes sociales de Cuadratín. Muchísimas gracias, se van a ir todavía conectando. Y candidato, hace un momento hablabas tú hablando del reparto de las pluris, tú decías, bueno, es que nosotros arropamos a la dirigencia nacional, queremos que Alito, Carolina vayan en las pluris, arropar a la dirigencia nacional, pero ¿quién arropa a la militancia? Y te lo digo porque pues parece que no toda la militancia está muy contenta con este reparto de plurinominales. Sabemos que no alcanza para todos, evidentemente son posiciones muy limitadas, sin embargo sí han sido desplazados de las posiciones claves de regidurías, sindicaturas, y la militancia no está muy conforme. ¿Quién arropa hoy a la militancia? Parece que se dicen desplazados, se dicen utilizados. Sí, no es fácil. Hoy los espacios a los que podemos acceder desde el PRI van siendo menos, y al ser menos hay más interés, más pelea, más lucha por llegar ahí. Y siempre pasa lo mismo, aun cuando estábamos en el poder, siempre pasaba lo mismo, que había una gran cantidad de inconformes. Claro, en otra época teníamos mejor manera de acordar, de conciliar o de hacer lo que le llamábamos la operación cicatriz. Hoy nos es más difícil. Sin embargo, en el caso de Marco Mendoza, es el dirigente estatal. Yo reconozco que viene haciendo un buen papel, un buen trabajo, y bueno, pues él es lógico que le toque ir en las pluris. En el caso de Montserrat, ella ha ido creciendo.
hoy es dirigente de las mujeres del PRI a nivel estatal, ha hecho un buen trabajo, tanto a nivel nacional como local, y es un espacio que se ganan. Y no es fácil. Hoy tenemos, por ejemplo, en los municipios, una figura a la que le llaman las bases positivas o las acciones afirmativas, pero no me familiarizo con esa figura que para mí es nueva. Estas acciones afirmativas significan que en los primeros lugares obligadamente tiene que ir una mujer, jóvenes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad lésbico gay, en la mayor parte tienen que ir indígenas, y cuando terminas de cubrir estas acciones afirmativas, pues ya te quedan menos espacios, como tú dices, para la militancia. Eso ha sido un problema, y en el caso, por ejemplo, de Pachuca, pues también la dirigencia estatal, en el acuerdo de candidatura común con el PAN, bueno, también hubo que, aparte de las acciones afirmativas, tuvieron que ceder espacios al PAN. Entonces, la verdad es que hoy queda muy apretada una planilla para que todas las personas entren. Miren, en el pasado entraba un seccional, entraba en el caso de Pachuca un juez de barrio, una de las señoras dirigentes de las mujeres, o sea, de las estructuras entraron al menos 5 o 6, entraba un empresario obligadamente, o sea, había figuras que entraban y se les reconocía, pero hoy entre los acuerdos con los partidos para armar una candidatura común y las acciones afirmativas, yo no discuto que se tengan que cubrir las acciones afirmativas, pero pues muchas veces no tienes un militante discapacitado que traiga trabajo de tierra y que esté reconocido. Hay que mantener la representación, que bueno, pero eso, insisto, cierra espacios. No está, cada día es menos fácil tener... ¿Tú estarías a favor de que se eliminen estas cuotas? No todas. Yo estaría a favor de que fuera por área, por zona, por región del estado. Habría que discutir cuáles sí han funcionado históricamente, cuáles sí cumplen con darles voz a esos sectores que requieren de representación o de señalamiento, y cuáles deben ser más trabajo de militantes que se lo están ganando. Oye, hace un momento hablabas del trabajo que hizo tu antecesor en el gobierno, Omar Fayad Meneses, quien hoy pues ya abandonó el PRI a través de su Grupo Plural Independiente. Pero pareciera que el pleito con Omar es en serio, y lo digo en qué sentido, gobernador. Cuando sale, parece que se rompe ese esquema de cortesía, de protección al que sale y de protección al que entre. Se hizo una investigación, y creo que ya lo hemos hablado en algún momento, pero quisiera yo abordarlo nuevamente hoy, claro, que se presta el tema de las campañas. Una investigación a tu gobierno donde se hablaba de desvíos, se habla de cuotas de adeudos al ISSSTE, se hablaba de desvíos en radio y televisión, en la SEP. Gobernador, exgobernador, ¿realmente hubo ese saqueo en tu gobierno? De ninguna manera. Yo te quiero comentar así muy rápido una anécdota. El día que se despidió de mí Anuar de la Rocha, que era el secretario de Finanzas, me dijo: yo le agradezco, primero me dio trabajo, fue secretario particular, luego, oiga, ¿cómo no agradecerle la confianza de haberme hecho secretario de Finanzas? Pero eso es lo que no es lo más que le agradezco. Lo que más le agradezco es que nunca me ordenó cometer una cosa fuera de la ley, fuera del lugar. Yo me voy muy tranquilo, eso le agradezco mucho, me voy con mis cajas de información. El tema del señalamiento de que si Pablo Pérez me dio dinero, tiene que ver con una declaración que le hicieron hacer. Y se le hizo un funcionario. Pero eso fue posterior, ¿no? Esto, lo que te pregunto, fue saliendo tu gobierno, inmediatamente iniciaron las investigaciones, hubo órdenes de aprehensión, mismo Pablo Pérez fue de los aprendidos. A eso me refiero. A Pablo Pérez le hacen incurrir en una serie de declaraciones con ofrecimientos, que si me daba dinero, que si me llevaba en cajas, primero eran cajas de archivo muerto, luego que si en cajas de huevo. En camionetas de valores. En camionetas de valores, ¿no? En fin, se cometieron muchos, se insistió. Había un funcionario que hoy ya no está en el gobierno, un funcionario que estuvo en el gobierno de Omar y que repitió en el gobierno de Julio Menchaca, casualmente en el mismo puesto, que estaba muy interesado en iniciar, bueno, en sus redes me mandaba mensajitos de que me habría de ver en la cárcel. Fabricó esto, no funcionó. Yo siempre he dicho, lo dije, mandé mensajes al gobierno, yo aquí estoy para aclarar cualquier cuestión, y un día se lo dije a Omar Fayad. Me llevan a juicio con el asunto de Omar, de Pablo Pérez, está mal armado, está mal llevado,
vamos a cargar una batería de abogados que van a desbaratar hasta el asunto de Pablo Pérez. Jamás me tocaron de manera formal, todo lo dejaron en lo mediático. El caso de Radio y Televisión, quien denuncia al director, quien lo despide y quien lo denuncia soy yo. O sea, yo lo denuncio y le armo la carpeta y lo encamino. Omar se tardó mucho, bueno, finalmente la terminó y la consignó y estuvo detenido en una primera ocasión. Casualmente, muy pronto, el señor sale para llevar su juicio en su casa, en domicilio, y se va del Estado. Eso hace que el gobierno actual lo detenga, pero quien presenta la carpeta, quien abre todo este proceso, en el caso de Pablo Pérez, soy yo, porque no he tenido, y finalmente no he tenido ninguna responsabilidad, finalmente en el tema del ISSSTE. ¿Nunca le ordenaste a Pablo Pérez manejo de recurso discrecional como él? Jamás, o sea, a ver, la SEP no tenía dinero, no había forma de sacar dinero, había que estarle dando dinero. Efectivamente, hay una deuda con el ISSSTE y siempre Pablo Pérez pidió que ayudáramos a subsanar este adeudo. Sí, y yo intenté arreglarlo, Sebastián Lerdo, en paz descanse, en su momento, ahora sí que me dio cuerda, no lo quiso arreglar. En un solo año me quitaron 600 millones de participaciones, o sea, se cobraron a lo chino, pero un adeudo no se dejó. Ahora, no se dejó un adeudo fraudulento, un adeudo raro. 5,000 millones jamás, eso yo que no. O sea, están inventando esa cifra. Así me están inventando. Porque además, pero sí hubo un adeudo. Yo cuando llego ya encontré un adeudo que nunca se pagó. En contra del ISSSTE, que no se pagó. Lo que a mí me cobran, 600 millones que fue en el 14, ni siquiera me lo abonaron a mis años, lo abonaron al adeudo más antiguo. Por eso Omar alguna vez me dijo, mira, es que nunca has pagado. No, lo que pasa es que no me lo abonaron a mí, lo abonaron al adeudo más antiguo. Para ahí están las fechas de las disposiciones. Pero además, el quebranto, si es que hubiera un faltante o algún problema, no es contra el gobierno del Estado, es contra el ISSSTE. O sea, se le debe al ISSSTE, no al gobierno. Y está perfectamente documentado. Y mira, tan es así que los gobiernos municipales y estatales que tienen convenio con el ISSSTE le deben mucho dinero y se ahogan por las finanzas, que en las iniciativas que presentó López Obrador el 5 de febrero, hay una donde la idea es permitir que se quiten, que haya una quita de recargos y de actualizaciones del adeudo que tengan los estados y municipios con el ISSSTE para que puedan pagar. O sea, esto no es algo que yo he inventado, no es Hidalgo el que debe al ISSSTE, todo el país le debe al ISSSTE y se tiene que subsanar, pero una deuda generada o tendenciosa jamás la hubo. Y último comentario, yo siempre tuve un manejo muy claro, muy estricto de la deuda, incluso la reestructuramos con un concurso inverso. ¿Esto qué significa? Haces un concurso de quién te cobra menos y lo haces público. Así lo hicimos, bueno, y tan buen manejo se dio que otros estados copiaron nuestra estrategia. Hubo un manejo responsable de la deuda. Al final de cuentas, yo no pedí más deuda. La que recibí prácticamente es la que dejé. O sea, no incrementé la deuda de Hidalgo. Candidato, era evidente, trascendió incluso a los medios en tu sucesión, que tú no querías a Omar Fayad como sucesor, al menos como candidato del PRI. Y se hablaba incluso de guerra sucia orquestada desde el gobierno. No sé si por órdenes de Paco Olvera, pero al menos eso acusaba en su momento el equipo de Omar Fayad, de una guerra sucia del propio gobierno en contra de Omar. Era evidente que no lo querías tú como candidato. ¿Se cobró Omar Fayad al llegar? ¿Fue una venganza de Omar por ese desplante? A ver, primer comentario. Si yo no lo hubiera querido, no llega. Porque yo tenía el partido organizado, todos los grupos estaban incorporados, había una buena actitud de todos los cuadros en la entidad, los grupos políticos regionales, los presidentes municipales de todos los partidos reconocían el respaldo, el apoyo. Si yo hubiera tenido una intención. ¿No se definió en Los Pinos esa candidatura? Por supuesto que sí. Entonces por supuesto que sí, fue decisión de Los Pinos. Pero siempre tuve el derecho de veto. Siempre lo tuve. ¿Te preguntaron sobre la postulación de Omar? Claro, no, yo le pregunté al presidente, ¿usted qué opina? Me preguntó mi punto de vista, se lo di, jamás sesgado. Hasta me decía, bueno, ¿con quién te sientes mejor? Yo no tengo problema con las personas que están participando, todos son mis amigos. Bueno,
¿con quién te sentirías más incómodo? Presidente, nada más me la está volteando. ¿Quién era el gallo de Paco Olvera? No, yo no tenía Porque gallo. se hablaba de David Penchina, y primero de Fernando Moctezuma, luego de David Penchina, y que eso agudizó la pugna entre Insisto, Omar Fayad a y ver, Paco Olvera. yo te quiero comentar algo. ¿Sabes quién hizo crecer la pugna? Omar Fayad. Omar Fayad exigía, antes de que viniera el acuerdo entre el CEN, los Pinos, el gobierno del Estado, el turismo local, exigía ya ser él. Y como yo nunca me decanté ni por uno ni por otro, estaba desesperado. Él y su equipo sí llegaron al gobierno con un gran resentimiento. Con un gran resentimiento contra el priismo, contra líderes, contra cuadros, y así gobernaron. Y así lastimaron a mucha gente, con un gran resentimiento. Y yo decía, oye, pues ya tienen el gobierno. Si tuvieron reticencias o obstáculos, todos. Perdón, los Carlitos, si me lo tuvimos. permites, podemos ir a un corte, me están mandando a corte, pero Con regresamos mucho con gusto. esta misma pregunta. Claro que Vamos sí. a un corte comercial, regresamos, estamos platicando con José Francisco Olvera Ruiz, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca. Regresamos. Estudia en una de las redes universitarias más grandes e importantes del país, nuestra nueva modalidad empresarial. Contamos con la licenciatura en Nutrición, Fisioterapia, Psicología, Administración y Gestión Empresarial, Derecho y Criminología. Culmina tu licenciatura en solo 3 años 4 meses, asistiendo solo 2 días a la semana. Universidad de Durango, siempre grandes, siempre logros. En Maximum Colchones creamos sueños a tu medida. Descubre la perfección del descanso con nuestros colchones personalizados, diseñados para adaptarse a ti. La comodidad se ajusta a tu estilo de vida. Tecnología innovadora, materiales de primera calidad y la garantía de un sueño reparador. Transforma tu descanso con Maximum Colchones, donde cada colchón es único como tú. Visita nuestra tienda hoy en Río Tamazula 225, Colonia Iste, y comienza a soñar en grande. Maximum Colchones, el arte del descanso. Food Court Sivos. Disfruta el sabor especial en hamburguesas, alitas y hot dogs con cálido ambiente familiar en Food Court Sivos de Avenida Revolución 800B. Dale alas a tu antojo con tu bebida favorita. Calidad, higiene y mucho sabor solo en Food Court Sivos. Además disfruta de Wurst, la pizzería y la casa de las alitas. Todo a un costado de la estación Manuel Dublán del Tuzobús. Food Court Sivos. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar el Conejo Pérez y quiero invitarlos a que no se pierdan martes y jueves Deporteando por Canal 10. Regresamos a Cuadrante, estamos platicando con el candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca, de la alianza PRI-PAN-PRD, José Francisco Olvera Ruiz, con quien antes de irnos al corte estábamos hablando de la postulación, de cuánto se influyó o no en que Omar fuera gobernador, y después de ahí vino una disputa. Exgobernador, Miguel Osorio en ese momento estaba en el punto clave también de ser secretario de Gobernación y tenía las decisiones. ¿Él decidió la candidatura de Omar? Sí, sin duda alguna era un secretario con mucha influencia, con mucha capacidad de decisión. No lo sé, la verdad que ahí sí no me queda claro, no me enteré. A mí simplemente me avisó la dirigencia nacional del partido que ese era el acuerdo que se había tomado, y bueno, simplemente yo lo respeté sin ningún problema, sin ningún obstáculo, y de muy buena manera así lo acepté. Exgobernador, es cierto el rumor, porque pues es rumor, no lo hemos confirmado los periodistas, pero sonó muy fuerte, que Miguel Osorio desde la Secretaría de Gobernación te dictaba órdenes, siendo gobernador tú, y que tú en un momento por un acto de cortesía le hacías caso y después vino un rompimiento porque ya no te gustó recibir órdenes, pero tú eres el gobernador. No, él nunca me dio indicaciones. Pero como tenía muchos amigos hidalguenses, había algunos amigos que me decían, oye, es que ya platiqué con Miguel y hay que hacer esto. Yo decía, perdóname, con todo respeto, el gobernador soy yo, ¿no?
Yo siempre procuré tener cortesías, resolvimos muchos temas juntos, se hicieron gestiones para el Estado, por ejemplo, el Centro de Justicia Integral para Mujeres fue un recurso que se tramitó a través de la Secretaría de Gobernación, por decirte un ejemplo. Siempre venía a las giras, no importando el tema, hace favor de acompañar al presidente Peña en su momento. Él en lo personal jamás se comportó, ni siquiera con la jerarquía que su cargo le daba, ¿no? Fue muy respetuoso. No, había otras personas que pretendían usar su nombre para tomar decisiones. ¿De su equipo? De su equipo. De su equipo y también hasta de mi equipo. Pretendían eso y bueno, cuando yo insistía en que mi análisis era el análisis del gobernador, por otras razones, bueno, sí llegó a haber algunas fricciones, algunas dudas, pero no, de principio a fin nunca perdimos la capacidad de diálogo, hasta el último día la tuvimos. ¿Se pelearon Miguel Osorio y tú? No, jamás, al contrario, todavía tiempo después nos estuvimos reuniendo frecuentemente antes de que el partido decidiera la candidatura del 22, platicamos mucho, pero bueno, efectivamente había ya estaba muy enrarecido el ambiente y había que dejar, así pasó, que las personas responsables que tenían que tomar la decisión la tomaran sin tampoco meternos, pero él y yo siempre tuvimos la capacidad y la posibilidad de platicar, siempre. Oye, en este mismo espacio tuvimos al exdirigente estatal de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, quien entre otras cosas, él nos comentaba de una gandalle de la dirigencia nacional del PRI, lo cual incluso puso en riesgo la alianza PRI-PAN en Pachuca. Él acusaba una gandalle de Carolina, de que se quería quedar con las posiciones, y vimos posteriormente la respuesta, no en voz del dirigente estatal, que me parece le correspondería a él, pero vimos a Paco Olvera tomar esa bandera y decir, a ver, yo le contesto al dirigente estatal del PAN. Por un lado, candidato, preguntarte si esto no deja mal parado al dirigente y con eso se confirma que efectivamente él no controla, él no responde, él no tiene el tacto de salir ante este tipo de cuestionamientos, pero sobre todo, no solamente el PAN, la militancia priista, hoy mismo lo dimos a conocer en Cuadradín, tenemos los audios, tenemos las grabaciones de la militancia donde acusan una gandalle de la dirigencia nacional. Y bajo esa lógica, entonces tú dijiste, vamos a romper con el PAN si se sienten agandallados. Bajo esa lógica, ¿tendrían que romper también con los militantes que se sienten agandallados? A ver, yo creo que son dos temas distintos. Uno es el tema interno y otro es el externo. Esto es muy simple. Durante mucho tiempo se platicó de cómo iban los acuerdos entre PAN, PRI y PRD, y los acuerdos iban dando según iba bajando el tema. Marco ha tenido y es muy cuidadoso de que su trabajo cotidiano y sus declaraciones pues no entorpezcan, porque no es el acuerdo por Pachuca, no. Pero lo eclipsaste con esa declaración. Es un acuerdo estatal. Él tiene que cuidar la coalición en donde vamos, donde a los senadores como diputados, todo el mundo tiene espacios. Sin embargo, sí comentaba con preocupación Marco Mendoza que el PAN era reacio a construir la candidatura. Primero, la alianza. No fuimos en alianza. Se optó entonces por la candidatura común, que tiene otras circunstancias y otras connotaciones. Finalmente llegaron a un arreglo. Y a nosotros nos platicaba o nos informaba, en el caso de Pachuca, cómo es que iba. Yo por curiosidad le preguntaba y por ser el candidato también andar en tierra, ¿no? A mí me preguntaba lo complejo y lo difícil que era tomar acuerdos, llegar a conclusiones, porque así es siempre esto, o sea, esto no es nuevo. Entonces yo cuando veo la nota, sabiendo que Marco Mendoza no había llegado a ninguna gandalle, sino al revés, quien quería más espacios del que creemos que merecían es la dirigencia del PAN. Finalmente un día hubo un acuerdo. O sea, cuando sale la declaración de este señor Asael,
hoy formalmente no es el dirigente. Él se siente el dueño, pero no es el dirigente. Cuando sale la declaración de él, de la Gandalle, lo que ya nos habían informado es que ya había acuerdo. La pregunta es, ¿por qué su declaración cuando ya hay un acuerdo? Bueno, es que en el cuadrante también de repente el que no cae resbala. Sí, pero en esto hay que estar totalmente conectado, ¿no? Entonces, eso extrañó mucho, que él hablara de Gandalle. Ya estaban los acuerdos. A ver, hay quienes, y hasta yo personalmente le dije a Marco, le estás dando mucho. No, pero es que es necesario para acordar. Órale, va. Digo, yo nomás opino. Quien toma las decisiones eres tú. ¿Ya? Pasó, ya me enteré, ya quedaron los acuerdos, a todo dar, sin problema, que quede bien. Sale la declaración y a mí me extraña mucho. Vaya, la declaración en sí misma pudo haber pasado como algo de poca trascendencia, pero acto seguido pasa un día o dos y de inmediato se da a conocer que el PAN no quiso ir en candidatura común ni en la diputación local ni en la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Ellos acusan que fue Carolina la que no quiso. A ver, a mí lo que me platica es que no fueron, que se la reservaron. Y te voy a dar otro ejemplo. Yo ya sabía que el anterior presidente, bueno, el que está con licencia, presidente municipal, a las empresas de este líder panista le da dobra. Y traían negocios ahí. Traían eso, o traen. Entonces, yo ya sabía esto. Allá es dominio público, esto yo no lo estoy inventando, ¿no? Ni lo acabo de descubrir, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, cuando sale estas figuras, dice, a ver, y además yo te voy a comentar que hace un año, cuando arranque el proceso interno para definir candidatos entre los tres partidos, antes que estuviera Xochitl, que los tres partidos tuvieron aspirantes a ser el candidato a presidente de la República, Alito me comentó de un acuerdo velado que hizo con los partidos. A ver, podemos escoger cuando vayamos solos a quien queramos de candidatos, pero no se vale que vayan con nuestros enemigos. O sea, fue un acuerdo así entre bambalinas, por así llamarlo, pero un acuerdo que tenía que ver, oye, si fulano ha sido mi enemigo, todo le habla mal de mí, todavía me lastima, me traiciona, pues ¿cómo le escoges de candidato? No se vale, ¿no? Bueno, a nivel nacional, a ver, ha sido así. Y entonces yo recordando eso, que a mí me platicó alguna vez Alejandro Moreno, digo, primero veo las declaraciones de Azael y luego ves cómo resuelven las candidaturas a diputado local y a presidente municipal. Pero en el fondo también se entera uno que el acuerdo es, hay tres opciones de acuerdo. Van a ser cualquiera de los dos, el candidato a diputado local o a presidente va a ser sustituido cuando las fechas lo permitan. Y si el posicionamiento no fuera para ganar, entonces va a ser sustituido un plurinominal local también del PAN. O sea, cualquiera de las tres figuras, según las circunstancias, va a ser sustituido. Están apartando lugar para alguien más. Están apartando lugar para, o personalmente para el presidente con licencia, o se dice que también para su señora esposa, ¿no? Entonces, todo esto a mí se me hace, se los digo, falta de ética, porque retomando el acuerdo de Alejandro Moreno, oye, está claro que Israel trabajó con Omar para evitar que ganara Carolina. Está muy claro eso. ¿A eso te referías cuando hablabas en tu posicionamiento de que Israel, bueno, no dijiste su nombre, evidentemente, pero te refieres a él, que era su enemigo? El acuerdo, que han sido nuestros enemigos, no míos. O sea, yo en lo personal, salvo que hablaron muy mal y se portaron muy ingratos, de no tener la más mínima atención cuando fueron gobierno, de trabajar con un gran resentimiento. Como ¿Hubo persecución de Israel? Porque él tenía mucho poder en ese entonces. No, ¿hubo persecución de Israel en tu...? Era el vicegobernador. Omar prácticamente no tomaba decisiones si no estaba sentado en gabinete, y eso todo el mundo lo sabía. Entonces había venido un ataque, una resistencia, un señalamiento sistemático,
y que concluyó con la derrota del PRI y bueno, de la coalición PAN-PRI-PRD en el gobierno, al gobierno del Estado. Y entonces, si acá eres mi aliado, pues no te alíes con quien no han sido nuestros amigos, ¿no? O sea, es lo que uno reclama. Y efectivamente, lo que tú me dices, el reclamo de abajo, y como la dirigencia no dice nada, vino luego. Yo entiendo, la dirigencia no puede decir, porque los acuerdos no son de Pachuca y Medida de Reforma, hay un acuerdo estatal que hay que cuidar, necesitamos ir juntos. Hablo en lo superior, PAN, PRI, PRD, para verdaderamente competir, como tú lo comentaste hace rato, contra la marca que está pesada, ¿no? Entonces, esto es de política fina. Marco Mendoza tenía que cuidar mucho para no romper el acuerdo, y yo tampoco tengo limitación a expresar lo que no me gusta. ¿Que se rompa la alianza por eso? No, yo creo que no se va a romper. Pero ahí está el dato. Ahora, de los acuerdos internos. Si me lo permites, candidato, otra vez nos mandan a corte. Estamos platicando, no lo olvide, con el candidato a diputado federal por el Distrito 6, José Francisco Olvera Ruiz. Vamos a un corte, regresamos. Gracias Pachuca por el super éxito. Showtime presenta Tiani Espectacular. Continúa la promoción, todos al 2x1. Boletos en arema.mx y en taquillas de Tiani junto a Plaza Patio. Domingo 21 de abril, último día en Pachuca de la magia de Tiani. Chantel Salón. Celebrando 56 años de belleza, permaneciendo a la vanguardia y complaciendo a nuestros clientes con servicios profesionales. Ofreciendo confianza en un espacio confortable. Ven y conócenos. Marcos y Molduras Lucio, enmarca tus recuerdos con estilo. Molduras en madera cubiertas en hoja de oro y plata, pino, banax y poliuretano. Variedad en bastidores para retirar lienzos, vidrios antirreflejante y normal. 30 años de experiencia. Trabajos urgentes el mismo día. Marcos y Molduras Lucio. En Maximum Colchones creamos sueños a tu medida. Descubre la perfección del descanso con nuestros colchones personalizados, diseñados para adaptarse a ti. La comodidad se ajusta a tu estilo de vida. Tecnología innovadora, materiales de primera calidad y la garantía de un sueño reparador. Transforma tu descanso con Maximum Colchones, donde cada colchón es único como tú. Visita nuestra tienda hoy en Río Tamazula 225, Colonia Iste, y comienza a soñar en grande. Maximum Colchones, el arte del descanso. Regresamos a Cuadrante. Muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Continuamos platicando con el candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Pachuca de la Alianza PRI-PAN-PRD, José Francisco Olvera Ruiz. Candidato, este es nuestro último bloque, quisiera aprovecharlo con las preguntas que traigo. Con mucho gusto. Llamó la atención lo que dijo Rubén Moreira, de que Omar Fayad en una reunión, bueno, se puso así en ese sentido, que pidió apoyo al presidente de la República para encarcelar a Gerardo Sosa Castellán. Viendo el escenario que se estaba siguiendo en tu gobierno, ¿también pidió apoyo al gobierno federal para arrestarte a ti? No, jamás. No, jamás. A ver, yo te insisto, primero no hay motivo. No hay un solo motivo. Las cuentas quedaron claras. Yo vivo bien porque tengo años de trabajo, soy corredor público, sigo trabajando, no como viven otros, no como si viven en el extranjero. Yo vivo bien a secas, con dignidad, pero también de manera modesta. Yo tengo que trabajar para vivir. Yo no tengo un solo motivo por el cual esté pensando que me pueden seguir un proceso penal. Tú ya habías hablado y te he visto en algunos medios declarar sobre esta famosa carta de Pablo Pérez. Ya dijiste los motivos que quizá tuvo él para declararlo. Ahorita que hablas del tema de cómo vive Francisco Olvera Ruiz, en su carta Pablo Pérez denunciaba que hay inconsistencia en tus ingresos y que vives como rey. Acusó riqueza forjada en la corrupción. Preguntarte, ¿se vive como rey después de ser
gobernador? Pues hay quienes a lo mejor sí, no estoy cerca. Tu servidor no, mira, yo regresé. Fíjate, hay una idea de qué puedes pensar cuando sales de un cargo como este, cómo es que te va, cómo es que vives, si cumples 5 requisitos. Que regresas a vivir a la misma casa donde vivías antes. Que salgas casado con la misma mujer. Que tengas necesidad de trabajar. Que puedas ver a tus hijos, a tu familia de frente a los ojos. Y que andes en la calle y que no te reclamen o digan de groserías todo el tiempo. Si esas 5 cosas, puedes estar tranquilo. Y afortunadamente esas 5 cosas me pasan. Yo no vivo como rey, tengo que trabajar. Bueno, una camioneta que traía desde antes, una pick-up Lobo, es la que ando. Y tiene conmigo 8 años la camioneta. Y es la que me sirve ahorita para trabajar. La Tajo que traen mis hijos y mis señores 2010. Hay otro vehículo en mejor estado, pero se usa poco porque cuidar el único que está bueno. No, la verdad es que no es esa nuestra pretensión. Oye, los gobiernos que te han sucedido, el gobierno de Omar Fayad, el gobierno de Julio Menchaca, han manifestado que el Tuzobús no sirve y que les cuesta mucho dinero mantenerlos, que es un proyecto sin pies ni cabeza y que no lo pueden quitar porque costaría mucho dinero. Se quejan de tu Tuzobús, candidato. ¿Qué opinas al respecto? A mí me admira cómo es que no le entienden al asunto. Yo creo que hay personas que preferirían que en todo Felipe Ángeles, en cada parada, en cada lugar, fuera un mazacote de micros y de combis peleándose el pasaje. Yo creo que estarían más contentos con esa forma de ver las cosas. No, un sistema como estos, articulado, organizado, no funciona si no es subsidiado. Pero es que hay 2 partes. La parte de los vehículos, de quienes mueven los vehículos, tanto en la línea troncal como las alimentadoras, esos son empresarios que deben de seguir organizados y organizarse para hacer bien el negocio. La otra parte, lo que es el tema tecnológico y la figura de gobierno, esa sí la tiene que pagar el gobierno. O sea, y no hay un sistema de esos que esté operando con éxito que no esté subsidiado. Eso es una regla en general. Yo te diría, ¿cómo se ve la ciudad con el Tuzobús? ¿Cómo se ve que se camina correctamente? Hay división de los carriles. Incluso te diría, ¿cuántas veces has visto baches en el carril? ¿Cuántas veces has visto baches? Tecnológicamente estuvo bien hecho. No, al contrario, hoy me preocupa un comentario que tuve en la Juan C. Doria, en la colonia. No hay rutas alimentadoras ahí. A ver, a lo mejor... ¿Qué es de lo que se quejaba también la gente, que tenía que transbordar para llegar a su colonia? Que esa era una de las cuestiones que para les eso estaban son las rutas alimentadoras. Así es, pero hay unos que se les inquietaba o se les inconformaba pagar doble pasaje o hacer doble transborde. Es uno de los reclamos que hace la gente. Sin embargo, en teoría ahorras tiempo y tienes más comodidad. Hay 2 temas a la hora de platicar con la gente del Juan C. Doria. No hay rutas alimentadoras. Y quienes sí llegan al Tuzobús porque las lleva a su destino, está pasando con poca frecuencia, y entonces los autobuses de la ruta troncal van demasiado llenos y es mucho el tiempo de espera entre un autobús y otro. Un sistema como estos tiene que estarse revisando, actualizando en tecnología, en funcionamiento, en operación, en tiempos, en las rutas alimentadoras. O sea, de origen se hizo lo que el estudio original nos posibilitó, pero ese estudio a los 2 años ya es obsoleto. Tiene que estarse actualizando y revisando. Si no, ¿cómo funciona el metro? El Metrobús en la Ciudad de México, y cómo está funcionando también ahora el cablebús o el trolebús. Todos son sistemas colectivos públicos subsidiados por un gobierno, y eso es lo ideal. Y no me digas que Morena no es quien ha hecho ese trabajo. Aquí debería ser la misma observación. No, a mí me han reclamado en la calle quienes han sido los choferes. Los que fueron choferes me han reclamado estos días, que se quedaron sin trabajo por el Tuzobús, por haber menos unidades, claro. Pero la pregunta es, ¿y por qué no van a las rutas alimentadoras?
¿por qué no las amplían? Hay que invertirle, claro, siempre hay que invertirle a un sistema de transporte como ese. Tan estuvo bien hecho que yo me quedé con el dinero, digo, no me quedé, se dispuso para otro asunto. A mí ya me daban en Fonadín la segunda ruta que era por el Colosio, porque les gustó cómo se hizo la primera. La vinieron a validar, la revisaron, se llevaron las cosas para otro lado, la checaron en calidad, en tecnología, y encontraron que todo estaba en su lugar. Me dijeron, ahí está la lana para la segunda ruta. Pero, casualmente, ya que entró en operación o puede entrar en operación, había marchas, manifestaciones, protestas, frecuentemente. ¿Sabes cómo se terminaron esas protestas? El día que entregué. Qué raro, ¿no? Que casualmente yo entregando y ya no hubo, ya todo el mundo estaba conforme, ¿no? Sí, hay quejas, pero hay que revisarlo. Dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. ¿Qué te genera que hoy te pongan enfrente a un candidato, al candidato de Morena, Ricardo Crespo, quien, pues si no era su jefe, sí prácticamente estaba bajo tus órdenes en tu gobierno, y que de alguna manera sabe cómo operan los priistas, sabe sus secretos, sabe meterse? Parece que estás navegando contra corriente, candidato, porque hoy la marca del PRI no ayuda mucho. Y no es un tema de hoy, sino ha venido arrastrándose este desprestigio del PRI. Y Morena, pues parece que sigue en el ánimo, como lo decía yo hace un momento, en el ánimo de la gente, y la gente sigue creyendo en Morena. Sí, ese fue un comentario tuyo inicial y quiero responder brevemente. Si tú te sigues manteniendo en el umbral de la pregunta directa de si hoy fueran las elecciones, ¿por qué coalición votarías? Sigue estando con cierta ventaja Morena, indiscutiblemente. Pero si esa pregunta la encorchetas, la dejas de lado o las respuestas y te vas al otro extremo de las barras que siempre te presentan para mostrarte la información, ¿cómo está el de no sabe, no contestó, se apartó? Está muy grande, o sea, ese voto indefinido sigue siendo muy alto. Ahora, deja otra vez estas dos y pregúntale a la gente en una encuesta cómo está su percepción de la seguridad pública, cómo está su percepción o su experiencia en el manejo de los servicios de salud que originalmente los tenía que dar la Federación y que ahora está haciendo un masacote, ¿no? ¿Cómo está su percepción en cuanto a la economía? ¿Cómo está su percepción en cuanto a la calidad educativa? O sea, pregúntale cómo está, y en ningún tema de esos hoy gana o saca arriba del 50% Morena. Entonces, si tú combinas el humor social con todos los factores y con los indecisos, yo te diría que otro cuento nos va a cantar el 2 de junio. Y finalmente el asunto de Ricardo. A ver, Ricardo se fue del partido hostigado por Omar, es una realidad, así se fue. Él también quería, como se dice, volar solo, tener su propia personalidad, y fue independiente y ahora está en Morena. Qué bueno que le den por fin un espacio, porque lo han traído todo este tiempo sin una claridad. De que gane o no, depende de muchos factores. La verdad es que para todos nos ha cambiado. Hoy la política no es la que yo dejé hace 7 años y medio. Es muy diferente. Hay que aprender de las nuevas circunstancias. Candidato, desafortunadamente ya nos acaban de llevar, nos comió el tiempo, me informan ya de producción que se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer mucho por estar Alejandro, aquí. Tu mensaje muy breve final para la gente que nos está viendo. Bueno, estamos en una competencia abierta, en donde la gente va a tener dos alternativas: o votar por un régimen que desde el Palacio Nacional todos los días genera la confrontación y el resentimiento, o por una propuesta, la de nuestro frente, que está ofreciendo la reconciliación, por un régimen que se cierra y que solo trabaja para los suyos, o por una propuesta que trabaja para la unidad y para la inclusión, por abrazos a los delincuentes o por mantener vigente el Estado de Derecho. Ahí están las opciones, tengan la certeza que vamos a trabajar con seriedad y mucha responsabilidad. Pero sobre todo, no se deje llevar por las encuestas, salga a votar. El futuro de México depende de que usted salga a votar. Y yo le diría, vote por la opción que a usted más le convenza o crea que es la mejor, pero vote. La clave es que la gente vaya a votar para que garanticemos que el 2 de junio sea una jornada auténticamente democrática. Pues ya lo escuchó usted, José Francisco Olvera Ruiz, candidato a diputado federal por el Distrito 6. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 7. Muchísimas gracias.